Comunicación, involucración y el papel de los cuentos y las historias. Módulo 7. Comunicación. La comunicación es crítica sobre todo en tiempos de cambio. La comunicación ayuda a que las personas disminuyan la resistencia ante el cambio. No olvidemos que el cerebro necesita información para reducir la incertidumbre. Mientras más información tiene el cerebro, más cómodo se puede sentir, ¿verdad? Siempre y cuando no haya una sobrecarga de información. Ante la falta de información, el cerebro va a depender de la especulación y eso puede generar mayor incertidumbre, levantando los circuitos de amenaza, activando el nivel de cortisol y afectando el comportamiento de los prefrontales, afectando la capacidad para el pensamiento analítico y lógico. La comunicación efectiva de por sí es una inversión. Es una inversión que tienen que hacer los líderes para lograr un mayor compromiso de los empleados. En vez de decirle a los empleados que tienen que cambiar, hay que darles tiempo para que procesen dichos cambios. Por tanto, también la información que se le ofrezca sobre los procesos de cambio debe ser presentada secuencialmente, de manera tal que la misma se pueda ir poco a poco digiriendo y procesando de forma tal que se reduzca la activación de los circuitos de amenaza. Más allá, aumentar la posibilidad de que se activen los principios de recompensa, o sea que la información se convierta en una forma en que el cerebro lo interprete de manera positiva o como una recompensa, de manera tal entonces que se genere dopamina. Los seres humanos manejan los circuitos de amenaza de manera diferente. Por tanto, pues hay unas personas que son mucho más resilientes. O sea, unas personas necesitan más información, otras menos. Ahora, lo que es importante es que hay que ayudar a las personas a que perciban mayor control de la situación, ¿no? de la decisión que requiere tomar. La neurociencia de la comunicación. El cerebro se encuentra en la búsqueda constante de la información. Mientras más rápido la tenga, mejor. Se ha encontrado que cuando el cerebro anticipa que va a adquirir información, la sustancia negra y el área tegmental ventral se activan por la generación de dopamina. En otras palabras, el cerebro interpreta la información como una recompensa. Eso lo mencionaba brevemente hace unos instantes. La incertidumbre, por otro lado, activa la amígdala y genera ansiedad, aumentando los niveles de cortisol, también de adrenalina. Así que hay que tener cuidado en comunicar demasiado, ya que también comunicar demasiado puede generar equivocaciones que lleven entonces a que uno se tenga que retractar. Y eso genera issues de confianza, y esos issues de confianza también se van a interpretar como pobre información o información no confiable. Experiencias y expectativas. Las experiencias, el contexto, la personalidad, las expectativas y los sesgos de los cuales hablamos anteriormente tienen un impacto en cómo nosotros percibimos el mundo. La diversidad ayuda a generar diversos o distintos puntos de vista sobre un asunto. Por eso es que es bien importante también contar con personas diversas en los lugares de trabajo. También la información nueva es filtrada por las experiencias y por eso es que la misma información puede ser interpretada de manera diferente. O sea que el cerebro también, a pesar de que su funcionamiento es bastante estándar, pero la manera en que nosotros percibimos los eventos hace que el cerebro funcione de manera diferente. Por ejemplo, yo puedo percibir una situación como un reto, algo que me motive
a lograr un resultado y que por tanto me genere dopamina. Esa misma situación otra persona lo puede interpretar como un gran problema, como algo que le va a afectar y por tanto en vez de generar dopamina va a generar cortisol, activando los circuitos de amenaza. Así que pues lo interesante es que estos procesos muchas veces son de forma inconsciente. Uno simplemente reacciona, ¿verdad? Ya sea utilizando los procesos de toma de decisión difusa o utilizando el esquema de la teoría de sistema 1 y 2. Continuando, los rasgos de confirmación, que lo mencionamos también, están insertos en el proceso. O sea, esta capacidad de nosotros tratar de confirmar la información que tenemos, aunque esté equivocada, ese es lo preocupante. Así que también las expectativas impactan lo que experimentan. O sea, que yo espero de una situación tiene un impacto en lo que yo percibo. Experimentos asociados con el dolor señalan que las expectativas impactan los procesos neuronales que se asocian al dolor. Por lo que cuando una persona indica que tiene menos dolor, las áreas neuronales se activan mucho menos y viceversa. También las reacciones ante los cambios son tan subjetivas que tenemos que estar dispuestos a percibir diferentes reacciones. Así que, ¿verdad? A pesar de que el cerebro se comporta de una forma, esas reacciones pueden ser totalmente distintas. Estableciendo las expectativas correctas. Cuando una persona no alcanza un logro esperado, sus niveles de dopamina bajan, aumenta el cortisol y se afecta la corteza prefrontal, disminuyendo el desempeño. Las metas irreales activan la amígdala y los circuitos de amenaza, por lo que también las metas deben ser alcanzables, pero a la misma vez deben ser retantes. Las expectativas están asociadas con la cantidad de información que posee el cerebro, como veníamos diciendo desde un principio. Ahora, ¿qué pasa cuando la comunicación nos afecta tanto en nuestras expectativas como en las metas que queremos alcanzar? Eso puede llevar a generar disonancia cognitiva. ¿Qué significa esto? Cuando uno obtiene información distinta a nuestras experiencias y expectativas, uno puede experimentar lo que es la disonancia cognitiva. Cuando uno recibe información que no le hace sentido o que es contradictoria a lo que uno está percibiendo u observando, se genera ese grado de disonancia. De esa misma forma, los cambios organizacionales generan cierto grado de disonancia, ya que estamos modificando la situación actual por un estado distinto, diferente. Ahora, también el cerebro busca reducir la disonancia. ¿Cómo? Removiendo una de las creencias. O sea, si yo tengo dos creencias que son disonantes, pues el cerebro busca aquella que con la información disponible o tratando de confirmar lo que uno piensa o cree, elimine la otra creencia. ¿Por qué? Porque no podemos creer o manejar las dos creencias porque me están generando disonancia. Y la disonancia, ¿verdad? Nos pone a pensar de manera contradictoria. También otra forma es, ante el esperar o experimentar disonancia, uno puede tratar de buscar varias opciones que ayuden a resolver la misma. Ahora, ¿qué pasa cuando uno experimenta disonancia cognitiva? Aquí se activa la corteza anterior singular y la ínsula. Ambas están asociadas a los circuitos de dolor. Es por esta razón que la disonancia se puede interpretar como incómoda y hasta dolorosa.
También la disonancia cognitiva explica la incomodidad que uno experimenta con las acciones y actitudes contradictorias. Un ejemplo, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, hemos teorizado un poquito sobre la disonancia, pero en términos de un cambio organizacional, si yo como líder le estoy presentando a mis empleados que un cambio determinado no va a crear cambios en el tipo de trabajo que las personas realizan, ¿qué sucede cuando yo implanto ese cambio y ese dicho cambio empieza a afectar la manera en que la gente hace el trabajo? Pues la información que yo di es interpretada por los empleados de manera tal que le genera disonancia. El jefe me dijo una cosa, pero está pasando otra. La disonancia también es un tipo de contradicción, ¿no? Y ese tipo de contradicción nos molesta, nos afecta, y tiende a ser incómoda. Las áreas ciegas o los famosos blind spots. Nuestro cerebro está constantemente identificando peligros y amenazas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es una máquina predictiva para sobrevivir, adaptarnos, evolucionar e incluso reproducirnos desde la perspectiva evolutiva y darwiniana. Así que nuestro cerebro está constantemente, por eso es que también es un elemento común el que en toda la sociedad mucha gente se enfoque en los aspectos negativos primero que en los positivos, porque nuestro cerebro está preparado evolutivamente para eso, aun cuando somos personas bien optimistas. Pero muchas veces la información inmediatamente nos pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que utilizamos para sobrevivir, adaptarnos y evolucionar. ¿Sí? Claro, eso nos lleva también a los famosos sesgos, que son comentarios que hacemos de manera inconsciente y que nos levantan nuestros circuitos de amenaza. Por ejemplo, no vayas a este lugar porque aquí hay mafiosos o hay personas o hay criminales. Ya uno tiene un sesgo de ir a ese lugar porque tengo una información previa de que allí me pueden hacer daño. Así que para uno tratar de cubrir esas áreas ciegas es bien importante fomentar la comunicación cara a cara, conectar socioemocional con la gente de manera tal que uno se pueda poner en la situación o en los zapatos del otro como tal. También aprender a escuchar detenidamente lo que otros nos dicen. También fomentar que los empleados aprendan a introyectar el cambio, ayudarlos a que puedan introyectar los cambios. Ahora, también se ha encontrado que los mensajes para liderar el cambio deben ayudar a que los empleados desarrollen imágenes asociadas al mismo. Y también, importante sobre todo ante el cambio, que se estimule que los empleados generen emociones positivas que perduren en su memoria. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que cuando uno cierra sus ojos y piensa en imágenes positivas que uno ha experimentado previamente, eso levanta los niveles de dopamina. También involucrar a los empleados en los procesos de cambio. Eso es, además de la comunicación, darle participación. También darle participación y exigir responsabilidad es sumamente importante. Así que esto es bien importante, involucrar a los empleados en los procesos de cambio. Ahora, hay que tener cuidado con tampoco elevar demasiado las expectativas con relación al papel que los empleados van a tener en dichos procesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si uno le establece expectativas como que usted va a ser el protagonista del cambio, este cambio te va a traer grandes beneficios para la organización y para la vida, y eso no pasa, se crea un problema de credibilidad que el cerebro interpreta de manera defensiva, como falta de confianza. Ahora, es importante que los empleados tengan cierto grado de autonomía en su trabajo. Eso está más que documentado a través de la literatura, ¿verdad? Y que esa autonomía también está alineada con lo que es la responsabilidad. Ahora, también se ha encontrado que la autonomía reduce la incertidumbre, aumentando la percepción de control
en las tareas que uno realiza. O sea, esa percepción de control es bien importante. Theodor Karasek, hace muchísimos años, desarrolló una teoría que se llama la teoría del control, donde él plantea que aquellos trabajos donde usted percibe que tiene control, pero que las demandas de recursos para que usted haga su trabajo son adecuadas, o sea, yo tengo los conocimientos, destrezas, habilidades adecuados para hacer el trabajo no va a ser tan estresante, o el estrés que se genere puede ser hasta positivo. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo un trabajo que yo no tengo control, y en adición a eso no tengo los conocimientos, las destrezas y las habilidades para llevar a cabo el trabajo correctamente, eso me genera mucho estrés. Y que eso, por eso la autonomía es un factor bien importante desde el modelo de las características del trabajo de Hackman y Oldham, Theodor Karasek, como les mencioné. Ahora, si logramos cambiar la percepción de que el cambio puede traer beneficios, los empleados generarán mayor dopamina, contrario a si piensan que el cambio no les conviene. Pero nuevamente, la clave aquí es las expectativas. No puedo crear expectativas más allá de lo que son. Un tema bien interesante que a mí me ha parecido fascinante dentro de la neurociencia es como, por ejemplo, el cerebro se nutre de las historias, los cuentos, cómo el contar historias ayuda a que el cerebro no solamente adquiera la información, sino que se identifique con esa información. Así que es bien importante para los líderes de las organizaciones aprender a hacer historias, ¿verdad? Historias algunas veces que son historias fábulas, ¿verdad? Y media inventadas, como uno dice, o también ¿verdad? Historias basadas en experiencias propias. Así que el contar historias ayuda al cerebro a manejar la información y establecer conexiones socioemocionales saludables. O sea, cuando usted cuenta una historia, la persona empieza a imaginársela, crea sentimientos, conecta los lóbulos prefrontales, ¿verdad? Analiza la información que se está contando, pero también activa el sistema límbico y hace esas conexiones entre lo racional y lo emocional de manera tal que incluso mejora la capacidad de retención en la memoria del individuo. Por eso aquí usualmente uno se acuerda de las historias bonitas y positivas y de las malas. ¿Por qué? Porque esas historias crearon conexiones neuronales tanto en las áreas lógicas y racionales, así como también en las áreas socioemocionales, dentro del sistema límbico y sus diferentes áreas. De que estas historias van a ayudar a que el cerebro explore también escenarios simulados antes de que una persona explore la realidad. O sea, usted puede, con esa historia, usted puede incluso tener la información necesaria para tratar de tomar una decisión, aun cuando usted no haya experimentado la situación antes. ¿Sí? También se ha encontrado que ayuda a estimular la fantasía y la creatividad. También, por otro lado, mejora la capacidad predictiva de una persona ante futuros escenarios y situaciones. O sea, que contar historias, por eso usted, si se lee libros de estos ejecutivos que han sido bien exitosos, desde Bill Gates, Steve Jobs, entre otros, una de las características que ellos tienen es que cuando se dirigen a sus empleados cuentan historias, crean narrativas. ¿Qué se ha encontrado? Que estas narrativas o estas historias activan tanto las áreas de Broca como Wernicke que se asocian con el lenguaje, pero también activan el cerebro de forma integral. Por eso también activan lo que son las neuronas espejo. Por tanto, yo puedo estar escuchando una historia e imaginándomela, y de momento me están hablando de una persona que se está riendo e inmediatamente yo, asociando esa imagen, me río. La activación de las neuronas espejo. También se activa el giro superior temporal, los surcos del cerebro y la unión temporal parietal. Aquí le estoy dando una imagen, ¿verdad? Bastante
activa o integrada de lo que es el cerebro. También en algunos casos se activa el área somatosensorial, sobre todo cuando usted tiene la capacidad de imaginar, de tener buena imaginación. Y usted se puede estar imaginando que usted está haciendo ejercicio y se activa el área somatosensorial, como si el cerebro estuviera en relación con hacer ejercicio, pero usted se lo está imaginando. Claro, eso no significa que usted va a bajar de peso o a ponerse más fuerte nada más con el esfuerzo mental. ¿Por qué? Porque el ejercicio pues requiere, ¿verdad?, de una activación de los músculos en el sistema nervioso central. Pero ciertamente se ha encontrado que usted imagina que está haciendo ejercicio y le toman un MRI funcional y el área somatosensorial se activa. Igual que si usted se imagina una melodía, se activan también el área temporal del cerebro asociada a la audición y a la percepción de la música. Digo, percepción, el escuchar la música. Ahora, recomendaciones para mejorar los procesos de comunicación en las organizaciones, ¿verdad? Estimulando el cerebro correctamente. Use la comunicación para promover certeza. Nuevamente, el cerebro necesita información para crear esa certeza. Permita que los empleados generen introspección a través de conversaciones, que se dé ese diálogo. Involucre a las personas en los procesos de cambio. Explique por qué contar historias es sumamente importante. Utilice estímulos visuales. También analice los mensajes que están ofreciendo para evaluar cuáles son los circuitos que se están activando. También mantenga la visibilidad dentro de la organización para que la gente, cuando lo vea a usted, ¿verdad?, lo utilicen como modelo y activen las neuronas espejo y traten de imitar el comportamiento. Trate de reducir la disonancia cognitiva, que los mensajes sean lo menos contradictorio posible, porque la realidad es que los procesos de cambio pueden ser sumamente contradictorios. Hoy pensábamos que un cambio va a ser positivo y no da ese resultado, da un resultado negativo. Por tanto, es bien importante, ¿verdad?, que la gente vea la congruencia entre lo que usted dice y lo que hace a través de la transparencia. También estimule las emociones positivas. ¿Por qué? Porque usualmente nuestro cerebro reacciona de manera defensiva. Como le dije ya, esto es algo evolutivo. Estimular las emociones positivas reduce un poco esa defensividad. Tenga claro, desde luego, cuál es el propósito del cambio y comunique qué es lo que hay que cambiar y lo que no se debe cambiar, porque no todo en un proceso de cambio pues requiere cambio o transformación. Ahora, al planificar la comunicación durante los procesos de cambio, refuercen los empleados aquellas conductas que están asociadas al cambio, o sea, positivamente refuércelo. Ya sea a través de reconocimiento, a través de incentivos, aquellos recursos que la institución, la organización pues pueda utilizar para reforzar conducta. Reconozca los logros obtenidos, tanto individual como colectivo, durante el proceso de cambio. Eso genera dopamina, refuerza el comportamiento novedoso también, para que vean que lo nuevo es importante y hay que reforzarlo. Estimule el buen humor, pues para que la gente genere dopamina y maneje mejor la disonancia, las contradicciones del cambio. No sobrecargue a los empleados con información, eso es sumamente importante. Y también utilice mensajes claros, simples y precisos. Esto es bien importante, porque la comunicación de por sí pues pasa por los procesos sensoriales, entra al cerebro, se procesa y genera conducta y actitudes. Así que esto es bien importante, cómo comunicamos los mensajes y cuán efectivos son los mismos.